Bienvenido a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. China estaría considerando construir una base naval en Centroamérica. Un analista nos explica cómo esa posibilidad amenazaría a Estados Unidos y a la región. Tenemos las últimas encuestas sobre la contienda por la gubernatura de Texas y lo que opinan los votantes sobre la frontera, el aborto y la delincuencia. Videos recientemente expuestos muestran a profesores de la Universidad de Vanderbilt hablando sobre su clínica para cirugías transgénero. Las reveladoras imágenes están generando polémica por las jugosas ganancias de la clínica. Grupos paramilitares venezolanos estarían cruzando a Estados Unidos, según advierte un exteniente, mientras un informe alerta sobre presuntos criminales que cruzan la frontera. Se exponen algunas dudas de las principales conclusiones de la cumbre sobre la frontera celebrada en Houston, Texas. Un experto describe algunas de las formas en las que la tecnología puede ayudar a mantener la seguridad en la frontera, con algunas historias impactantes que demuestran que es necesaria y funciona. También escuchamos a un periodista de investigación que describe los horrores del tráfico de personas a través de la frontera. Ya sea que se trate de detener a los casi 2 millones de personas que cruzan ilegalmente la frontera durante este año hasta julio, o de atrapar a los innumerables traficantes de drogas, los agentes de la patrulla fronteriza están muy ocupados, y son bastantes. Cerca de 17,000 agentes fronterizos están desplegados en la frontera sur de Estados Unidos. Pero un instructor de la Universidad de Houston afirma que las carreteras en mal estado están perjudicando el trabajo de los agentes fronterizos. Perdemos más gente cuando va a trabajar y cuando vuelve a casa que en cualquier otro momento. Y si no los matan allí, se matan conduciendo por las horribles carreteras de la frontera. Hay un tramo entre Laredo y hasta Eagle Pass que se llama Carretera de las Minas. Yo creo que soy un conductor bastante prudente. Mi esposa no está de acuerdo, pero creo que soy un conductor bastante prudente. Rompí el marco de una Hummer conduciendo por esa carretera. Y cuando rompes el marco de una Hummer, todo en la Hummer comienza a aflojarse. Los paneles del techo, todo en el vehículo empieza a caerse. Dice que las carreteras fronterizas salvarán vidas e hizo alusión a la Gran Muralla China, de la que dijo que no era para mantener a la gente fuera, sino para trasladar rápidamente a las tropas defensoras del punto A al B. Es partidario de un muro tradicional, pero tiene una idea para uno no tan convencional. Pisé un cactus que se llama eufemísticamente corta uñas de caballo. La espina atravesó la parte inferior de la bota, atravesó la carne del dedo pulgar del pie, clavándose en la parte superior de la uña. Tomé un par de alicates para sacar la espina de la parte inferior de mi bota y caminé 1,5 millas de vuelta a mi Jeep, con la sangre chorreando. Yo pensaba, me encanta este lugar. Tenemos cosas que podemos plantar en la frontera y te garantizo que la gente no pasará. Te daré el lado luau de esto. Será un paraíso de la vida silvestre. Las plantas son una solución de baja tecnología, si es que funcionan. Pero, ¿qué hay de los drones? Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los utilizan para rastrear a los que cruzan la frontera. Pueden desplegarlos desde un vehículo patrulla en cuestión de minutos y a veces atrapar a un grupo de sospechosos. Pero parece que las regulaciones se están quedando atrás, impidiendo que los agentes rastreen los drones de los contrabandistas. No podemos seguirlos porque la Administración Federal de Aviación no permite hacer un seguimiento fuera de la línea de visión. Curiosamente, los cárteles no obedecen esas reglas. Así que no podemos perseguirlos. Tenemos que perseguirlos en helicópteros o avionetas. Ese pájaro de allí entregará 100 libras, 6 kilos, a 100 millas de la frontera. ¿Cómo vas a detener eso? Podría ser droga, podrían ser explosivos, podrían ser elementos de contagio, podría ser cualquier cantidad de desastres. Pero no podemos perseguirlos porque no podemos seguir una línea de visión. No podemos volar fuera de la línea de visión. Eso debe cambiar. Esas son algunas formas de defender la frontera, y ahora tenemos otra buena razón para defenderla. La periodista de investigación Lara Logan menciona a los niños migrantes atrapados en el comercio de pornografía infantil y hace un llamado para poner el fin al tráfico de personas.
Voy a decir esto. Por lo que sabemos al tratar con ciertos funcionarios, las situaciones horribles que tenemos al cruzar la frontera y cómo tratan a los niños en relación al tráfico de personas. ¿Por qué íbamos a pensar que dejarían de hacerlo una vez que lleguen a suelo estadounidense? Ahora mismo tenemos una frontera abierta y no sabemos quién la cruza. Tampoco sabemos previamente quiénes son. Es una pesadilla logística para las fuerzas del orden y los investigadores privados cuando intentas sacar un registro de estas personas. Así que es difícil identificar a los traficantes, pero ¿qué pasa con los niños maltratados? Logan dice que si los que están en sus casos no tienen nombre, ella les da un nombre y dice que esto es la cosa más triste que existe. Miren, chicos, no están desaparecidos. No van a ser centros nacionales de base de datos de niños desaparecidos y explotados. ¿Por qué? Porque son hijos de nadie y no están desaparecidos. Así que no van a cumplir ese nivel estadístico aquí donde podemos hablar de ello. También se organizó un hackathon, es decir, un festival de programadores informáticos que es independiente de la cumbre, para que todas las personas que se encargan de crear propuestas y prototipos aporten soluciones del sector privado a los problemas del sector público. Y en el estado fronterizo de Texas, el gobernador republicano Greg Abbott aumentó su ventaja en las encuestas sobre su contrincante demócrata Beto O'Rourke. Ahora disfruta de una ventaja de 9 puntos en la carrera por la gubernatura del estado. Esto supera la ventaja de 7 puntos que tenía el mes pasado. Los nuevos datos provienen de una encuesta del Dallas Morning News y la Universidad de Texas. Abbott ahora aventaja a O'Rourke con un 47 sobre un 38%. El sondeo encuestó alrededor de 13,000 votantes registrados. Se realizó del 6 al 13 de septiembre y tiene un margen de error de unos 3 puntos porcentuales. Según el Dallas Morning News, los políticos atribuyen el resultado al reciente bombardeo de anuncios de la TV sobre Abbott, que quedaron sin respuesta durante semanas. También apuntan a un ligero desplazamiento de los votantes hacia la derecha en lo que respecta al aborto, la frontera y la delincuencia. Ahora los cárteles mexicanos que operan en Texas serán clasificados como terroristas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva sobre la designación. Una píldora puede matar. El gobernador hizo el anuncio el miércoles en una conferencia de prensa. Estos carteles mexicanos son amenazas violentas y mortales para cada tejano y cada americano. Esta designación se dio en respuesta al creciente número de muertes relacionadas con el fentanilo en el estado y en la nación. El fentanilo es una plaga en la que una sola píldora mata. Para salvar a nuestro país, estamos intensificando nuestros esfuerzos para sacar a estas bandas y a estas drogas de nuestras calles. Según los CDC, más de 75,000 americanos murieron por sobredosis de drogas relacionadas con el fentanilo entre febrero de 2021 y febrero de 2022. Los reportes muestran que menos de 4,000 americanos murieron en ataques terroristas en todo el mundo entre 1995 y 2019. La mayoría de ellos ocurrieron el 11 de septiembre. El gobernador de Texas dijo que los cárteles han llegado a una nueva bajeza al producir y distribuir píldoras falsas disfrazadas como medicamentos reales. Dijo que muchas personas han muerto por analgésicos adulterados, pastillas para la ansiedad e incluso por fentanilo con colores de arcoíris que se hacen pasar como caramelos para ser consumida por niños. El fentanilo es un asesino clandestino. Y los tejanos son víctimas de los carteles mexicanos que lo producen e importan. Así que los carteles son terroristas, y es hora de que empecemos a tratarlos así. Las autoridades afirman que el número de quienes distribuyen el fentanilo está creciendo y disminuyendo en edad. Un porcentaje de los proveedores son estudiantes de secundaria que distribuyen deliberadamente pastillas con fentanilo. Se está pidiendo que las agencias de Texas alerten al público sobre la crisis del fentanilo en las escuelas y en el trabajo, y a través de redes sociales y anuncios de servicio público. Cuando se le preguntó sobre cómo detener el problema de raíz, Abbott dijo lo siguiente. Los subcomponentes del fentanilo se fabrican casi siempre en China. China exporta los ingredientes a México, donde los cárteles los combinan y los convierten en pastillas. Luego se trafican las drogas a través de la frontera con Estados Unidos. Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que tome medidas inmediatas para identificar a las bandas que apoyan a los cárteles y que trabaje para incautar los bienes de los cárteles para desarticular sus redes. El gobernador dijo que ya está trabajando para reclasificar la sobredosis de fentanilo como envenenamiento por fentanilo.
y elevar la acusación a asesinato para cualquiera que proporcione intencionalmente fentanilo a alguien que pierda la vida por ello. Unos videos expusieron algunas de las prácticas en la clínica transgénero de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Ahora algunos legisladores están pidiendo que se investigue. Tenemos los detalles. El escritor y conferencista Matt Walsh, presentador de Matt Walsh Show, tuiteó hace poco videos de profesores de Vanderbilt hablando sobre la clínica transgénero de Vanderbilt. Aquí la doctora Shane Taylor de Vanderbilt dice que las cirugías transgénero generan mucho dinero para los hospitales. Cuesta cerca de $20,000 por una faloplastia. He leído varias cosas que dicen que podría costar hasta $100,000. El Dr. Winokur, quien es nuestro cirujano, dijo que hay clínicas que toda la clínica se financia solo por las faloplastias, y eso es solo una fracción de las cirugías que hacen. Y quienes se oponen a apoyar las cirugías transgénero por sus creencias religiosas. La doctora Elle Clayton de Vanderbilt dio este mensaje. Decir que no vas a hacer algo porque tienes una objeción de conciencia debido a tus creencias religiosas no está exento de consecuencias. Si no quieres hacer este tipo de trabajo, no trabajes en Vanderbilt. Uno de los videos que Walsh obtuvo del canal de YouTube de psiquiatría de Vanderbilt muestra cuán jóvenes son algunos de sus pacientes. Tenemos algunas personas que comenzaron con las hormonas de afirmación de género a los 13 o 14 años. Si tienen 16, 17 años aquí en Vanderbilt, si han recibido testosterona, tienen un consentimiento de los padres, somos capaces de hacer muchas de las mejores cirugías para esos pacientes. Ahora Vanderbilt emitió una declaración diciendo que requieren el consentimiento de los padres para tratar a un paciente menor de edad. El comunicado también dice que sus políticas permiten a los empleados negarse a participar en tratamientos que ellos encuentran moralmente objetables y que no permiten la discriminación contra los empleados que deciden hacerlo. Desde entonces, el sitio web de la Clínica de Salud Transgénero de Vanderbilt ha sido dado de baja. Matt Walsh respondió a su comunicado en Fox News. En realidad no refutan objetivamente nada de mi informe porque no pueden, porque todo lo que dije no lo dije yo, solo estaba proporcionando pruebas de video. Ahora, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, está pidiendo una investigación y cuenta con el apoyo de la senadora Marsha Blackburn y otros legisladores de Tennessee. Apareció otro denunciante del FBI afirmando que la oficina exagera la amenaza del extremismo violento doméstico. Esto es según el congresista Jim Jordan, miembro principal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. De acuerdo al congresista Jim Jordan, el denunciante dijo que el FBI está manipulando los archivos de los casos para que parezca que Estados Unidos tiene un problema mayor de extremismo violento doméstico de lo que realmente tiene, y que esto está ocurriendo mientras el FBI desvía recursos de las investigaciones de abuso sexual infantil para dar prioridad a los casos del 6 de enero. El denunciante declaró que la categorización de los casos por parte del FBI crea la ilusión de que las amenazas de extremismo violento doméstico están presentes en jurisdicciones de toda la nación, cuando en realidad todas se derivan de la misma investigación relacionada con las acciones en el Capitolio del 6 de enero. Jordan dijo que más de una docena de agentes del FBI se han presentado como denunciantes en los últimos meses. Mark Sherwood, ex miembro del equipo SWAT del Departamento de Policía de Tulsa, dijo a NTD que es esencial que esas personas se presenten si notan una actividad ilegal. Tienen el deber, no la opción, el deber de presentarse, y el pueblo estadounidense se los agradecerá y los llamará héroes porque ya lo son. Sherwood argumenta que con los cambios las agencias pueden recuperar su reputación. También dijo que sabe lo difícil que es para los agentes y oficiales denunciar a sus superiores y a los miembros del equipo porque sus carreras a menudo están en juego. NTD se puso en contacto con el FBI para pedir comentarios al respecto. Un fragmento de lo que dijo la agencia fue: el FBI está encargado de proteger al pueblo estadounidense de una gran variedad de amenazas. Nuestro compromiso con una de ellas no va en detrimento de otra. La amenaza que representan los extremistas violentos domésticos es persistente, evolutiva y mortal. Estamos comprometidos con la defensa de los derechos constitucionales de todos los estadounidenses y nunca abriremos una investigación basada únicamente en una actividad sobre la primera enmienda.
Y en México se llevará a cabo el 14º Congreso Mundial de las Familias 2022. Es un evento que busca fortalecer la familia como núcleo de la sociedad. Para profundizar sobre este tema, nuestro medio asociado The Epoch Times habló con Mario Romo, director nacional de Red Familia, que es una de las organizaciones convocantes al Congreso. El 14º Congreso Mundial de las Familias 2022, que se llevará a cabo a finales de este mes en la Ciudad de México, tendrá como tema Acompañando a las familias en un mundo desafiante. Mario Romo explicó por qué eligieron este tema. Que vemos que a nivel global existen ideologías y agendas que presionan para que en el hábitat natural del ser humano, que es la familia, de pronto algunas iniciativas o agendas que buscan desnaturalizar este hábitat natural. Agregó que al enfrentar retos, las familias también abren una oportunidad para lograr un ambiente más funcional para el ser humano. Sabemos que no hay familias perfectas, pero sí familias funcionales o disfuncionales. Y en este congreso buscamos ofrecer herramientas para ayudarle a las familias a crecer y que ese hábitat natural se conserve lo más sano posible. Romo enfatizó que además de los retos que las familias normalmente tienen, en los últimos años se agregan los derivados de las redes sociales, la tecnología y nuevas maneras de trabajar, así como un mayor nivel de estrés y menos tiempo disponible para convivir. No dejamos de ver y de reconocer los problemas, los riesgos, los retos que existen, pero también ofrecemos testimonios y caminos de esperanza para que las familias sepan que independientemente de la época que nos toca vivir, se pueden formar buenas familias, ¿no? Para profundizar sobre cada tema, el Congreso se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2022 en la Ciudad de México y participarán más de 50 expositores nacionales e internacionales. La página para inscribirse es wcfmexico.org. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre los venezolanos, tanto paramilitares como presuntos criminales que estarían cruzando a Estados Unidos. Regresamos. That was a shooting gallery up there. I could hear the tremble in his voice. She suffered a fairly severe beating. The video is pretty graphic. Justice for us seems almost impossible. It's not fun to watch somebody die, and they knew she was in mortal peril. They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th. They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning. Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there violations in use of force? Now I describe it as an inside job. I'm ready to do whatever God calls me. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. La crisis migratoria en la frontera sur volvió a sonar las alarmas luego que un reciente artículo en Breitbart News afirmara que el régimen de Maduro estaría enviando criminales a Estados Unidos a través de la frontera. Hablamos con un exmilitar venezolano quien alerta sobre otra posible estrategia de la dictadura venezolana para infiltrar Estados Unidos. Un informe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, al que habría tenido acceso Breitbart News, alertó a la patrulla fronteriza que el régimen de Venezuela estaría enviando a criminales para ingresar a Estados Unidos desde la frontera sur.
El artículo causó una gran alarma, ya que según una fuente que habló con Breitbart, para los agentes de la patrulla sería casi imposible identificar a los criminales que llegan a la frontera. Sin embargo, entre los presuntos criminales venezolanos que se escabullen por la frontera, también estarían cruzando grupos paramilitares del régimen de Maduro, según José Antonio Colina, un exteniente de la dictadura venezolana. De estos venezolanos que están ingresando, hay una cantidad que pertenecen pues o han sido funcionarios de la policía política, o han sido funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, o han formado parte de los grupos paramilitares del régimen en Venezuela, con estos grupos colectivos armados. Y en las últimas semanas, pues el régimen de Maduro ha dejado en libertad a algunas personas que han estado señaladas o acusadas de delitos en Venezuela, solamente con la condición de que una vez que sean dejados en libertad, pues se vengan hacia territorio norteamericano. De acuerdo con Colina, el régimen estaría usando esta táctica para desestabilizar a la comunidad venezolana que ya vive en Estados Unidos, quienes han estado liderando la lucha contra la dictadura de Venezuela. El exilio venezolano que está radicado acá en los Estados Unidos es el que yo diría que le ha hecho mayor daño a Maduro a lo largo de toda esta situación. Es el que más daño le ha hecho a la dictadura castrochavista que impera en Venezuela, porque aquí los exiliados que han llegado se han organizado, han denunciado la violación a los derechos humanos del régimen de Maduro y de Chávez, han denunciado los nexos de oficiales con el narcotráfico, han denunciado básicamente la presencia de la guerrilla colombiana y de narcotraficantes en territorio venezolano. Entonces, una forma de desestabilizar ese trabajo es obligar a que los que se encuentren aquí ahora tengan que protegerse de gente que viene llegando. Según el presidente de BEPEX, ahora Maduro está aprovechando la desorganización que hay respecto a la inmigración venezolana en Estados Unidos para infiltrar estos elementos en el país. El exiliado venezolano lleva semanas alertando a las autoridades estadounidenses sobre la llegada de estos grupos de inmigrantes e instó a que el gobierno americano haga frente a esto. Si aquí las autoridades no toman una acción inmediata, es muy posible que ante que el sistema detecte estos individuos puedan cometer sus fechorías, puedan atentar en contra de personas que hacen vida en el exilio y de esta manera pues causar un revuelo, porque al final del día, si uno viene huyendo por persecución política o viene gente huyendo por persecución política y aquí te vas a encontrar o tienes que convivir o tienes que protegerte de los que en el pasado te hicieron daño, eso es una situación bastante difícil, es una situación bastante riesgosa. En solo el mes de agosto, la patrulla fronteriza arrestó a más de 55,000 inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto representa un aumento del 175% en comparación a agosto de 2021. Nicolás Maduro y altos miembros de la cúpula militar venezolana han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, según denunció un informe de la ONU. Y veamos. La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela concluyó el martes en su tercer informe anual que jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de la dictadura han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición. El informe señala que el dictador Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia. Entre los delitos que la dictadura venezolana habría cometido contra la oposición se encuentran actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violencia sexual. La misión documentó los casos de 122 víctimas sometidas a tortura y violencia sexual en los centros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y 51 casos de violaciones en contra de opositores, periodistas, manifestantes y activistas por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Los investigadores de la misión también señalan que como resultado de estas violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria, más de 6 millones de venezolanos se han visto obligados a huir del régimen socialista. También instan a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a seguir atentos a lo que ocurre en Venezuela y monitorear si se están realizando avances creíbles en materia de justicia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. Un alto funcionario taiwanés advierte que China estaría planeando construir una base naval en el hemisferio occidental mientras la dictadura de Daniel Ortega estrecha sus lazos con el régimen comunista chino. Veamos. China estaría considerando construir una base naval en Nicaragua como parte de un plan para dominar el Indo-Pacífico y apoderarse de Taiwán, según afirmó un alto funcionario de la isla.
En declaraciones a la prensa, el viceministro de Relaciones Exteriores, Alexander Yui, advirtió: quieren convertirse en el poder predominante en el mundo y también exportar su forma de pensar, su forma de vivir al resto del mundo. Para el profesor de investigación en América Latina, Evan Ellis, se trata de una posible amenaza por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla. La República Popular de China está buscando maneras de mostrar su desánimo y proyectar amenazas, y yo creo que entre otras posibilidades es establecer un base, hasta el base en el hemisferio occidental. Lo menciono como una posibilidad, si en corto plazo o quizás en el futuro, cuando China busca como rodear militarmente tanto como diplomáticamente a Taiwán. Ellis señala que China incluso podría amenazar con cerrar el canal de Panamá, y si esto llegara a ocurrir podría ser relevante en un contexto de guerra contra Taiwán o Estados Unidos, pero también tendría consecuencias negativas para China. Yo creo que los impactos en la región serían netamente negativos para China. Por ejemplo, otros países cercanos como Honduras o Guatemala, que quizás en este momento contempla cambiar el reconocimiento desde Taiwán a China. Entonces yo creo que esta decisión de ubicar un base en Nicaragua podría socavar el avance diplomático de la República Popular China en América Latina, e incluso también otros países que ya reconocen China. Sin embargo, el experto considera que este plan también podría beneficiar a Estados Unidos, ya que dejaría al descubierto los verdaderos intereses de China en América Latina. Porque esto muestra realmente que las intenciones chinas no solo son económicos, sino también hay una agenda estratégico y militar. Entonces yo creo que esto permitiría a los Estados Unidos de fortalecer su resistencia al avance de China en la región. Esta posible amenaza ocurre mientras Nicaragua estrecha lazos con Beijing. En diciembre de 2021, la dictadura de Daniel Ortega rompió lazos diplomáticos con Taiwán a favor de China, y este año se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta tras reelegirse como presidente en unas elecciones cuestionadas por la comunidad internacional. Mientras la Casa Blanca se retracta una vez más de las promesas del presidente Biden de defender Taiwán contra una invasión china, legisladores y activistas advierten sobre la amenaza que representa Beijing para Estados Unidos. Iris Tao de NTD tiene más información sobre un foro celebrado en el Capitolio. Es increíble cuánta financiación estamos dando a un país comunista. El congresista Louis Gohmert pidió la desvinculación de China en un foro celebrado el martes en el Capitolio de Estados Unidos para destacar las amenazas que plantea el Partido Comunista Chino. El problema del comunismo es el ateísmo. El gobierno debe ser el Dios, y por eso la gente no es libre de seguir y buscar la verdad. Yo me hago esta pregunta: ¿somos realmente libres o no? También habló en el foro el jugador libre de la NBA y activista de los derechos humanos, Enes Kanter Freedom, quien compartió sobre la presión que enfrentó en Estados Unidos por hablar en contra de Beijing. Uno de mis compañeros de equipo se me acercó en un vestidor y me dijo: ¿sabes que este es tu último año en la NBA, verdad? Sabes que si hablas del gobierno chino, si denuncias a Nike, si denuncias a algunos de los jugadores que se inclinan ante estas dictaduras, tu carrera terminó. Freedom dijo a NTD que China está debilitando las libertades en Estados Unidos al infiltrarse en Wall Street, la NBA, Hollywood e incluso en las instituciones gubernamentales. Nadie puede invadir Estados Unidos desde fuera, pero están tratando de invadir Estados Unidos desde dentro. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, pidió el lunes una mayor cooperación entre los dos países, diciendo que beneficiará tanto a China como a Estados Unidos. Pero el congresista Gohmert señala sobre China lo siguiente. Este podría ser uno de nuestros mayores aliados en el mundo. Podría ser nuestro mayor aliado, pero nunca mientras el gobierno chino esté al mando. Reportando desde Washington, D.C., Iris Tao, NTD Noticias. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir notificaciones.
Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho. Ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Ahora vamos con Julián Bertone, quien nos hablará sobre un empresario chino que tuvo que huir de su país tras interminables abusos. Adelante, Julián. Veamos ahora la historia de un exitoso empresario chino que se vio obligado a vender su empresa muy por debajo de su valor y a huir de su país. Dice que todo se debió a repetidas extorsiones de la policía y otras autoridades. Feng Xiangguo es expropietario de una rentable fábrica de inmuebles de madera en China. Dice que se vio obligado a vender su empresa a la policía china a un precio muy inferior a su valor real. A mi nivel social, el objetivo número 1 del Partido Comunista Chino es eliminar las empresas privadas, la capa inferior de las economías privadas, y una cosa que ahora entiendo muy bien es por qué no nos matan a todos de una vez. Nos mantienen vivos para que trabajemos duro y ganemos dinero, para luego poder sacarnos lo que ganamos. Este círculo se repite hasta que morimos. La fábrica de Feng estaba situada en Qinhuangdao, una ciudad portuaria a unos 320 kilómetros al este de Beijing. Invirtió más de $430,000 en la empresa y empleó a unos 40 trabajadores que fabricaban muebles de madera maciza de alta gama. Soy un típico artesano, siempre soñé con tener mi propia carpintería. Pero el régimen chino tenía otras ideas para él. Alegando diversas normas y regulaciones, le hicieron entregar en repetidas ocasiones grandes sumas de dinero solo para mantener sus puertas abiertas. Una de esas situaciones se produjo en 2016 cuando Feng estaba pasando por el proceso de establecimiento de su fábrica. Uno de los requisitos implicaba algo llamado evaluación de impacto ambiental. Feng explicó que la oficina local encargada de aprobar a los solicitantes aprovechaba la situación para vender equipos de protección ambiental a las empresas a un precio 4 o 5 veces superior al normal del mercado. Y si una empresa se negaba a comprar a proveedores designados, la oficina no daba su aprobación y las empresas no podían empezar a operar. Feng dijo que pasó la evaluación después de gastar grandes sumas de dinero en esas compras, pero señaló que muchos no tuvieron tanta suerte porque quebraron y se vieron obligados a cerrar sus fábricas. Desde que abrí mi fábrica en 2016, la Oficina de Evaluación de Impacto Ambiental me extorsionaba regularmente. Enviaban a diferentes personas con diferentes excusas, diciendo, esto no cumple con los estándares, esto no está certificado, nunca lo aprobarán. Su objetivo era extorsionar, multar. Feng afirma que el problema iba más allá del sector empresarial. La esposa de Feng era miembro de una iglesia católica clandestina. En China, las iglesias están sancionadas por el Estado y deben seguir las directrices establecidas por el Partido Comunista Chino. Las que no lo hacen son consideradas clandestinas y sus miembros suelen sufrir el acoso de las autoridades. En cuanto a la esposa de Feng, la policía la amenazó con denunciarla, a menos que la pareja entregara una gran suma de dinero como soborno, y al final decidieron pagar. Pero después de tantos problemas con la policía, Feng y su mujer no vieron otra opción más que vender la fábrica.
Un posible comprador ofreció $400,000, pero más tarde retiró su oferta porque alguien de la comisaría local quería comprarla en su lugar. Entonces Feng acabó vendiendo su fábrica por menos de $60,000, solo una décima parte de su valor real. Más tarde se enteraron que el hombre que hizo la compra lo hizo en representación de un policía local. Pero incluso después de la venta del negocio, el acoso policial continuó. A principios de 2021, la policía convocó a la mujer de Feng para denunciarla por lo que describieron como ir ilegalmente a la iglesia. Pero esta vez, la pareja no tenía nada para pagarles y en su lugar optaron por huir a Canadá. Pasemos ahora a la pregunta de uno de nuestros espectadores. ¿Por qué Falun Gong es tratado de manera diferente en China que en el extranjero? Una respuesta corta es que tiene que ver con la propaganda y la censura del régimen comunista chino. A diferencia de China, en Estados Unidos y otros países occidentales, el apoyo a esta práctica de meditación es muy amplio. Over the past 2 decades, thousands of Falun Gong practitioners have been imprisoned and tortured and murdered by the CCP. Forced organ harvesting is one of the most terrible crimes that I think I've ever encountered. We are on your side. Freedom House stands in solidarity today with Falun Gong practitioners and all those persecuted by the CCP. Sin embargo, en China la actitud del régimen comunista hacia Falun Gong es todo lo contrario. La diferencia tiene que ver con una campaña de propaganda que el Partido Comunista Chino o PSC lleva durante décadas contra esta práctica. Para los que no lo sepan, ¿qué es Falun Gong? Es una antigua disciplina de meditación espiritual basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia. La práctica se hizo muy popular en China en los años 90. En ese momento aproximadamente 1 de cada 13 chinos la practicaban. Pero el régimen lanzó una persecución nacional contra la práctica en 1999. Desde entonces, millones de personas fueron detenidas y torturadas. Al menos 4.000 de ellas fueron asesinadas, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. La lucha del régimen chino contra Falun Gong coincide con un patrón histórico. Desde que el PSC tomó el poder de China en 1949, lanzó represiones masivas y violentas contra diferentes segmentos de la sociedad aproximadamente cada 10 años. Estos movimientos violentos son utilizados para infundir miedo y consolidar el poder y el control del partido sobre el pueblo. En la década de 1950, el régimen reprimió a las religiones y más de 3 millones de creyentes fueron perseguidos e incluso asesinados. Más tarde, en los años 60, el régimen persiguió a las élites culturales e intelectuales del país, a los que calificó como los peores enemigos del pueblo. En los años 70, la revolución cultural destrozó la cultura tradicional de China y se cobró la vida de 500.000 de personas. En los años 80, el régimen masacró a estudiantes desarmados que pedían por una mayor democracia, a los que calificó de turbas. Y en los años 90 le llegó el turno a Falun Gong. Pero la campaña del régimen contra esta meditación espiritual no funcionó como esperaba. El entonces el líder del partido, Jiang Zemin, prometió acabar con la práctica en 3 meses, pero 2 años después la campaña del PSC comenzó a quedarse sin fuerza. Muchos chinos consideraban que Falun Gong no suponía ninguna amenaza y creían que el régimen se había sobrepasado. Según el Centro de Información de Falun Dafa con sede en Estados Unidos, para doblegar este apoyo a Falun Gong, el régimen intensificó su juego de propaganda negativa y difamación contra la práctica. En 2001, 5 personas se prendieron fuego en la plaza Tiananmen de China. El PSC aseguró que se trataba de practicantes de Falun Gong. Y los medios de comunicación controlados por el Estado chino no hicieron más que repetir las mentiras del régimen. Así, las autoridades continuaron deteniendo y encarcelando a personas en todo el país por practicar la disciplina. Y mientras pasaba todo esto, la maquinaria propagandística de Beijing se lanzó a por todas. La noticia de los supuestos inmolados se propagó por televisión, radio, periódicos, vallas publicitarias, historietas, carteles, películas, series de televisión e incluso en libros de texto de escuela primaria. Con esto, el régimen chino consiguió que la actitud de muchas personas se volviera en contra de Falun Gong, pero algunos se apresuraron a señalar ciertas contradicciones en los hechos.
El régimen chino dijo que una de las mujeres que se prendió fuego murió a causa de las quemaduras, pero imágenes de vigilancia muestran que se desploma tras ser golpeada por un hombre. Además, un periodista del Washington Post fue al pueblo natal de la mujer, y la gente le dijo que nadie la vio alguna vez practicar Falun Gong. Otro video también despierta dudas sobre lo ocurrido. El cuerpo de este hombre está visiblemente quemado, pero la botella de plástico con gasolina que tiene entre sus piernas ni siquiera estaba chamuscada. Hoy ya pasaron 21 años de esta supuesta autoinmolación. Sin embargo, debido al bloqueo informativo de China, todavía hay mucha gente en el país que no sabe la verdad sobre lo ocurrido, y la campaña de persecución y desprestigio del Partido Comunista Chino contra Falun Gong aún continúa. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes.